Vale, pues esto, como decía, es el 95% del control de gestión en Internet. ¿Vale? Del otro 5% restante, el 4% se debe a un mecanismo que se añadió a principio de los años 90, que se denomina RED, de Random Early Detection, detección temprana aleatoria. Y como os podéis imaginar, pues esto también fue aportación de Van Jacobson, ¿vale? Para variar. La cuestión es la siguiente: una vez se desarrolló, y lo bonito de esto, lo bueno de esto es que a finales de los años 80, pues casi todo lo que había en Internet eran máquinas Unix con el Unix de Berkeley, con lo cual cuando en la nueva versión del Unix de Berkeley se incorporaba una mejora en el algoritmo de control de congestión de TCP, pues ya enseguida prácticamente todo el mundo la tenía implementada, ¿vale? Entonces, a principios de los años 90, cuando se empezó a extender ya de verdad el uso de Internet, sobre todo en Europa, en los enlaces transatlánticos de alta capacidad, se observaba que había, cuando mirabas el tráfico en el enlace, había un comportamiento oscilante, que el enlace estaba a tope y luego bajaba un montón en la utilización. Volvía a estar a tope y volvía a bajar. Y entonces la gente empezó ahí a hacerse cruces. ¿Y esto por qué pasa? Cuando tenemos miles de usuarios conectados, estadísticamente eso no debe ocurrir. Debe ser un comportamiento más o menos homogéneo, ¿vale? Que por las noches o depende de las horas del día. Pero así que en instantes de tiempo cortos se produzcan oscilaciones tan grandes en la utilización de los enlaces, parecía algo inexplicable. Y luego, pues, analizando el asunto, se descubrió que el problema se debía a que el mecanismo del slow start, en esos casos, estaba forzando el reinicio por pérdida de los ASICs de muchos TCPs simultáneamente. O sea que los diferentes TCPs que estaban conectados a ambos lados del Atlántico se estaban sincronizando, porque cuando el router se saturaba y perdía paquetes, esos paquetes pertenecían a muchas conexiones TCP y todas las conexiones TCP, o gran mayoría de ellas, simultáneamente entraban en este ciclo del slow start. Entonces, cuando empezaban otra vez desde cero, pues el enlace quedaba poco utilizado, hasta que cogían velocidad de crucero. Cuando ya se habían confiado, entonces se producía la catástrofe para todos a la vez y volvíamos a empezar, ¿vale? Ese fue el problema que se puso de manifiesto, ya digo, sobre todo a principios de los años 90, como consecuencia del slow start. Entonces, ¿cuál fue la solución? Aquí la solución fue a nivel de red, no fue a nivel de TCP. Lo que Van Jacobson pensó es que los routers, antes de llegar a la situación de saturación total de sus bufferes, empezaron a descartar algunos paquetes aleatoriamente. Por eso lo de random. Y como descartaban antes de llenársele los bufferes, por eso lo de temprano. ¿Vale? Y la D de detection inicialmente era D de discard. Lo que pasa es que los fabricantes, cuando implementaron esto en los equipos, la gente de marketing pensó que discard daba mala publicidad y que era mejor decir detección que descarte. Y entonces, como además los dos empezaban por D, cambiaron la palabra. ¿Vale? Pero en realidad el significado era discard, porque es lo que se hacía, era descartar. Era una especie de cura preventiva. Dices, no sé, por poneros una analogía, es como si cuando hay problemas en la red eléctrica por saturación, pues dijeran, antes de llegar al momento en que se produce el apagón general, vamos a desconectar a algunos usuarios. Pero para que no se nos cabren, la desconexión la vamos a hacer aleatoria. Hoy te va a tocar a ti, mañana a ti, ¿vale? Al 10%. Con eso conseguimos que el otro 90% siga funcionando. Es mejor eso que producir el apagón para todos, ¿vale? Entonces, esa era la idea del Random Early Discard o Detect. Y para implementarlo, lo que se dijo es, el algoritmo que se sigue es sencillamente se fijan dos umbrales, mínimo y máximo, en la ocupación del buffer del router. Imaginaros que el router tiene dedicado un buffer para esa interfaz de 4 megabytes. Y decidimos que a partir de 2 megabytes empezamos a descartar, ¿vale? La probabilidad de descarte va creciendo a medida que superamos el umbral mínimo de 2 megabytes. Por debajo de 2 megabytes no descartamos nada. Cuando llegan paquetes que superan la línea de 2 megabytes, la probabilidad de descarte al principio es muy pequeña, hasta que cuando llegan al 80% de ocupación ya es del 100%, ya el descarte es total, ¿vale? O el 100% de ocupación, el descarte es total. Entonces hay una función que gradualmente va creciendo de manera lineal la probabilidad de descarte entre el valor mínimo y el valor máximo.
¿vale? Ese es gráficamente sería esto. El router recibe un paquete en su interfaz, calcula la longitud que tiene la cola de la interfaz de salida, o si lo preferís el nivel de ocupación en porcentaje, ¿vale? Si esa longitud es menor que el mínimo fijado, el paquete se encola sin más. Si esa longitud es mayor que el máximo fijado, el paquete se descarta fijo. Y si estamos en ninguna de esas dos, es decir, entre ambos valores, se calcula una probabilidad de descarte en función de lo cerca que estamos del valor máximo y el paquete se encola o no se encola, depende de lo que le toque en la rifa. ¿De acuerdo? Esta es la idea del Random Early Discard. Y este algoritmo es el que, por decirlo de alguna forma, controla en un 4% la congestión en Internet. El 95% es el Slow Start, el 4% es el Random Early Discard y el 1% restante es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El control explícito de congestión. ¿Vale? Fijaros una cosa, ahora me he acordado lo que os iba a comentar antes. En el caso del Slow Start, a primera vista resulta un poco chocante su funcionamiento, porque por hacer la analogía con el tráfico rodado, esto es como si tú, cuando vas a circular por una carretera, no tuvieras indicaciones de la velocidad máxima, ¿vale? No sabes a priori si la carretera es una autopista o es una carretera de montaña con muchas curvas, entonces tienes que ir probando a ver a qué velocidad puedes ir. Y vas aumentando la velocidad, tú siempre quieres ir a la máxima velocidad que te permite la carretera, ¿vale? Entonces pruebas a ir a 40, vas con seguridad, pues subes a 60, todavía controlas, subes a 80 y te la pegas. Vale, pues entonces, supongamos que tienes un coche que no sufre, cuando sufre un accidente es todo de goma, ¿vale? Y no tiene ningún problema en la chapa ni en los ocupantes, por supuesto, y tal, pues te la pegas, tienes que parar y volver a empezar. Y dices, 80 me he pasado, pues hago 20, 40, y 40 voy 41, 42, ya sin límite. A lo mejor la segunda vez, el segundo intento, ya llegas a 80, 90, 100, ¿vale? Pero has ido creciendo paulatinamente. Porque a lo mejor en ese tramo de carretera ya hay menos curvas. Tú nunca sabes en TCP la situación que vas a tener. Entonces TCP, para conseguir el máximo rendimiento, siempre va a probar al límite, ¿vale? Siempre va a pegársela. Antes o después se la va a pegar. Porque si no se la pega, no tiene manera de saber cuál era la velocidad máxima. Esa es la clave. Claro, tú en un coche te rechinan las ruedas, tal. En TCP no te rechina nada. El paquete llega o no llega. Si no llega es que te lo has pegado, ¿vale? Y entonces vuelves a empezar. Pero ya digo, como la carretera es continuamente cambiante en su trazado, tú continuamente estás ahí probando a ir a la velocidad mayor que la anterior, siempre que no te la hayas pegado, ¿vale? Eso era lo que quería comentaros antes. Bueno, pues el tercer mecanismo y el último de control de congestión, este ya es más nuevo y este ya no es de Van Jacobson, ¿vale? Es lo primero que ya no es de él. Tiene envío explícito de mensajes de congestión. Pero no son mensajes como tal, son algunos bits en los mensajes que ya de todas formas se envían. Ahora veremos cómo funciona. Pero la clave es que el control explícito de congestión se consigue en Internet sin necesidad de enviar mensajes ad hoc, ¿vale? Los mensajes ad hoc están prohibidos. No se permite porque se supone que lo que hacen es, ya lo he dicho alguna vez, agravar una situación que ya era de por sí grave. Acordaros de lo del ICMP Source Quench, ¿os acordáis? Que es un ejemplo de diseño fracasado. El Source Quench se suponía que iba a avisar cuando se descartaban paquetes. Se vio que eso al final hacía las cosas todavía las hacía peores, ¿vale? Entonces, el control explícito de congestión se consigue sin necesidad de enviar mensajes explícitos. Lo que se hace es enviar algunos flags en las cabeceras IP y TCP. Y para eso sí que se tuvieron que modificar las cabeceras de IP y de TCP. Este protocolo que ahora os comentaré, lo del Explicit Congestion Notification, que es lo que significa ECN, se desarrolló en 2001 en un RFC y está elevado a la categoría de Standard Track, o sea que todavía no es un estándar oficial de Internet, ya sabéis que de esos hay muy pocos,
Muchos de los protocolos que usamos diariamente, como el DHCP, no son un estándar oficial todavía, pero está camino de serlo, y en esa misma línea está también el Explicit Congestion Notification. Vale, como digo, supone cambios tanto en la cabecera IP como en la TCP. En la cabecera IP, lo que se hace es jugar con el campo este de servicios diferenciados, que en su momento nos lo saltamos, porque se utiliza para distinguir categorías de tráfico en los primeros 6 bits, y había 2 bits aquí detrás que no se utilizaban para nada. Y claro, los señores del SN rápidamente dijeron, eso es para mí, ¿vale? El significado de esos 2 bits es que si están a 0, que sería lo normal, porque claro, en todos los estándares se dice un campo que no se utiliza debe estar a ceros, ¿vale? Entonces, la situación previa al SN es que los bits SN, estos dos, estaban siempre a 0, ¿vale? Y eso significa que el host que envía un paquete IP con esos bits a 0 no soporta la notificación explícita de congestión, no soporta SN. Los 2 bits a 1 significa que se soporta congestión y que además se ha detectado congestión, ¿vale? Y si hay un bit a 0 y otro a 1, da lo mismo si es 0,1 o 1,0, se está indicando que se soporta congestión, pero que no se ha detectado congestión. Esto puede ser un poco mareante, porque dices, pero entonces, ¿cuál bit indica que se soporta congestión? Cualquiera de los dos, ¿vale? Si uno está puesto y el otro quitado, se soporta congestión. Si los dos están quitados, no se soporta, y si los dos están puestos, evidentemente se soporta y se ha detectado, ¿vale? Esto a nivel de la cabecera IP. Y a nivel de la cabecera TCP se han añadido 2 flags en la parte reservada de la cabecera. Aquí teníamos los flags tradicionales, los que ya hemos visto, el de fin, sin, tal, ¿vale? Hasta el flag de urgente. Había 6 en total, pues de los 6 bits que nos quedaban libres se han usado 2 para añadir 2 flags adicionales, que se denominan los flags de S, Explicit Congestion Notification Echo, y de CWR, Congestion Window Reduced, ventana de congestión reducida. Ahora veremos para qué se utiliza, ¿vale? Entonces, el uso conjunto de, por un lado, los 2 bits que hemos visto antes en la cabecera IP y, por otro lado, estos 2 flags en la cabecera TCP nos va a permitir establecer un mecanismo de control explícito de la congestión. Imaginaros que tenéis una situación como esta, donde un host A está hablando TCP con otro host B, lejano, y en esa comunicación se atraviesa una infraestructura de routers de un ISP cualquiera que soporta control de congestión, soporta SN. Se supone que soporta SN A, B y toda la red del operador este de aquí en medio, ¿vale? Y se supone que un router de la nube, el Y, está congestionado. O sea, está en una situación que sus buffers están saturados o próximos a la saturación, ¿vale? Y en esa situación A le envía un segmento TCP a B. Ese segmento TCP lleva puestos los flags que hemos visto antes, el CWR y el S, los dos a 0, ¿vale? Y los bits del campo SN en la cabecera IP están puestos indicando que A soporta control explícito de congestión. El 1,0 significa que se soporta congestión, pero de momento no se ha detectado congestión. Ese paquete IP que dentro lleva ese segmento TCP empieza su viaje hacia B, pasa por X, entra en la red del ISP y cuando llega al router I, el router I ve que tiene congestión en la interfaz por la que tiene que salir el paquete, ¿vale? Por esta interfaz. Y entonces el router cambia en la cabecera IP los bits SN que antes ponía 10, ahora los cambia y pone 11, indicando hay congestión, ¿vale? El router, como trabaja a nivel 3, de la cabecera TCP no toca nada, la deja tal cual, ¿vale? Este paquete IP, con esta modificación que lleva dentro el segmento TCP, llega finalmente a B. Cuando B se da cuenta de que en la cabecera IP le están diciendo que ese paquete ha sufrido congestión, entonces B dice, tengo que avisar a A de que hay problemas, ¿vale? ¿Cómo le avisa A de que hay problemas?
el aviso lo hace a nivel TCP. Pone a 1 el flag de echo, perdón, explicit congestion echo, ¿vale? El flag S lo pone a 1. Este es el indicador que ahora luego le llegará a para decirle a que hay problemas, ¿vale? Este mensaje este segmento TCP viaja dentro de un paquete IP que a su vez hace el trayecto de vuelta. Ese trayecto de vuelta probablemente no tiene problemas de congestión. Supongamos que la congestión solo se da en sentido de izquierda a derecha, ¿vale? En cualquier caso, como el paquete IP nace sin problemas de congestión, van a ser con el SN a 10, ¿vale? Y llegará aquí, vamos a suponer, con el SN a 10, ¿vale? Pero a nivel TCP está puesto el flag S a 1. Y cuando A recibe la respuesta de B con el flag S a 1, A entonces toma exactamente las mismas medidas que tomaría si se hubiera perdido una CK, ¿vale? Empieza el slow start, etc. Para que B sepa que A ha recibido el mensaje, A le envía en el siguiente segmento TCP el flag CWR a 1, Congestion Window Reduced. Esto es simplemente para decirle a B, vale, mensaje recibido, ¿de acuerdo? Y claro, entonces os preguntaréis, ¿y entonces B no le dice a mensaje de mensaje recibido? No, ahí se acaba la historia, porque si no nos faltaría sitio para meter todos los flags, ya sabéis, el famoso problema de los dos ejércitos, ¿vale? Se considera digamos, un compromiso razonable que ya solo se le confirme por parte de A a B, ¿vale? Sí. Una cosa, el paquete 6 o la trama 6 lo enviaría con el slow start, ¿no? ¿Se esperaría más tiempo en salir? Sí, bueno, perdón, aquí fijaros que he dicho una cosa mal, antes he dicho, empieza el slow start como si se hubiera perdido el ASK, empieza el slow start como si se hubiera producido la situación del ASK repetida, ¿vale? Es el fast recovery, pero bueno, sí, actuaría como el fast recovery, ¿vale? Como el TCP Reno, aquel de 1990 que veíamos antes. Adoptaría la misma estrategia, porque está en una situación que hay peligro, pero no es tan grave como si ya se hubieran perdido segmentos. De hecho, en este caso no se pierde ningún segmento. Lo bonito del SN es que se avisa sin necesidad de que se pierda nada. La pérdida siempre es una ineficiencia, porque se supone que lo que se ha perdido va a haber que reenviarlo otra vez. Entonces, el primer envío ha sido en balde, ¿vale? Ha ocupado ancho de banda en balde, ¿vale? La ventaja del SN es esa. El inconveniente, evidentemente, es la mayor complejidad, porque los hosts y los routers tienen que estar ahí fijándose en el contenido de los flags y poniendo los valores adecuados. Pero sí, este envío de A se produciría ya con la nueva, digamos, estrategia fijada por el fast recovery, ¿vale? Cuando B recibe la confirmación, pues ya sabe que no tiene que insistir. Mientras no le llegue el CWR, B estará enviando todos los segmentos TCP que envía A con el S igual a 1. Bueno, esto es lo que decía antes. Cuando recibe el segmento con S igual a 1, debe actuar igual que si recibe 3 ASKs duplicados, ¿vale? Reduce la ventana de congestión a la mitad y crece de manera lineal, pero ya a partir de ese valor, no desde 0 o no desde 1. ¿Vale? Y como digo, esto sería un poco el tercer mecanismo, todavía muy poco implementado en Internet, por eso he dicho lo del 1%, muy poco implementado en la práctica, ¿eh? En lo que son los sistemas operativos actuales, ya prácticamente todos lo tienen algunos ya desde hace unos 10 años. Pero sobre todo esto, como sí requiere modificaciones en los routers, pues ya es muy dependiente de por dónde pasa la comunicación. Y bueno, pues un poco como resumen de todo lo que hemos visto de control de congestión, estos serían esos tres mecanismos, ¿vale? El slow start, que sería el principal, con el congestion avoidance y el fast retransmit y todo esto, ¿vale?
o sea, todos los desarrollos iniciales de Van Jacobson. Luego el Random Early Detect o Discard, que también es de Van Jacobson, y la congestión, notificación explícita de congestión, que ya no es de Van Jacobson. Para poder utilizar FN, lo tienen que soportar todos los routers que hay en el No, solamente con que no. soporten los dos extremos de la Lo- funcionalidad. A ver, podríamos llegar al caso límite de que solo A y B soporten SN. Entonces es inútil, ¿vale? Obviamente. Ellos se van a poner los flags en la cabecera TCP, pero van a estar siempre a cero porque nadie les va a decir que ha habido congestión. Ahora, aparece el ISP este y en un router en plan experimental implementa SN. Ese router va a notificar cuando él tenga una congestión. Y por lo menos cuando ese router esté congestionado, tú vas a poder tomar medidas sin necesidad de que los segmentos se pierdan. Si tienes la suerte de que lo ha hecho en el router que más se congestiona, pues el rendimiento va a ser óptimo, o sea, va a ser máximo para un router. Si te lo hacen todos los routers de la red, pues ya miel sobre hojuelas, o sea, digamos ya tienes la tranquilidad de que siempre te van a notificar las situaciones de congestión. Pero si lo hacen una parte, esa parte te beneficia. Entonces se puede ir haciendo de forma paulatina, no necesitas hacerlo de golpe. Si no es aquello de decir, hasta que no esté en toda la red no me sirve de nada, no. Te va sirviendo cada router que se añade con soporte de SN. ¿Vale? Y si viajas por varios ISPs en tu conexión de A con B y algunos tienen SN, otros no, pues de esos te beneficias. ¿Vale? No os he explicado, porque es un poquito rollo, el tema de por qué ese doble significado, lo que decía aquí del por qué 0110, ¿vale? O sea, ¿por qué hay dos maneras de indicar que soportas SN? Pero bueno, os lo cuento, es un poco para evitar que los ISPs nos engañen. Podrían los ISPs decir, bueno, pues yo le voy a decir que soporto congestión, pero es mentira, nunca le voy a poner el bit 1, ¿vale? Imaginaros que el ISP anuncia en su publicidad que él soporta congestión, pero no lo hace. Pues el ISP podría decir, todo lo que me llegue con 1.0, lo saco con 1.0 y ya está. Pero como si no analiza para cada conexión en concreto TCP si están usando el 1.0 o el 0.1, no sabe qué tiene que restaurar aquí. ¿Vale? Entonces es una forma de evitar que el ISP te engañe. Es una protección. Tendría el ISP que hacer un seguimiento de cada conexión TCP si ha usado la modalidad 1.0 o la 0.1 para poder restaurar el valor correspondiente al final. ¿Vale? Entonces van por ahí los tiros.